Buenas noches, ingeniero. Mi nombre, estudiante Christopher Henry Castelo Argüellas, en la materia mecánica de fluidos 2. Vamos a proceder con la explicación de la tercera evaluación de la materia, tema flujo compresible. Bueno, para esta evaluación nos dio el planteamiento del problema, el cual nos dice plantear y resolver un ejercicio de flujo compresible para calcular todas las propiedades: presión, densidad, temperatura, velocidad, número de Mach y diámetro en todas las secciones. Y además debemos explicar algo breve sobre las toberas dentro de la carrera y sus aplicaciones. Bueno, para esto, habiendo obtenido conocimientos de la materia de mecánica de fluidos 2 durante el semestre y de la materia máquinas térmicas 3, decidí utilizar el ejercicio propuesto en una tobera convergente divergente, puesto que en mi asignación de tema me tocó el fluido supersónico, pero considero que la tobera convergente y divergente es una explicación muy amplia acerca de todos los eh, tipos de fluidos, ya sea subsónico, crítico y supersónico dentro de una tobera. Entonces, para esto el ejercicio que elegí fue el siguiente, consultando libros como por ejemplo Mataix eh, y diversos tipos de libros de la materia. Bueno, el enunciado nos dice que tenemos un diámetro 1 de 12 centímetros, temperatura 1 de 450 grados Kelvin, velocidad 1 de 150 metros sobre segundo, K, que es el coeficiente del aire, que es 1.4, R, que es el coeficiente para el aire, de 287 joules sobre kilogramo grado Kelvin, una presión 1 de 500 kilopascales, y que se requiere llegar a una presión 2, que ya nos dice acá que hay una sección 2 de 100 kilopascales. Entonces, al considerarse una tobera convergente y divergente, analizamos primero una sección 1, una área crítica y una sección 2. Entonces, la solución para la sección 1 o la sección de entrada, vamos a calcular el número de Mach, para lo cual necesitamos la velocidad. Tenemos la fórmula raíz cuadrada de K por R por temperatura 1. Reemplazando 1.4 por 287, que es la constante R, por 450. Disculpa, que aquí había un error de typeo, es 450. Nos da una velocidad de 400.89 metros sobre segundo. Ahora, calculando el número de Mach, eh, nos da la velocidad que nos da el enunciado 150 sobre la velocidad calculada, y el número de Mach nos da 0.3741, considerando que es un flujo subsónico por ser menor a 1. Habiendo calculado y teniendo esta determinación del tipo de fluido o de flujo que circula por esta parte de la tobera, vamos a calcular la densidad en la sección 1. De la ecuación de los gases ideales, ya explicada en la teoría por parte del docente, despejamos la densidad, que sabemos de dónde sale, es la masa sobre el volumen. Entonces, es igual a la presión 1 por R que tenemos y la temperatura 1. Reemplazamos la presión 1, que es en pascales, la constante R y la temperatura 1, teniendo una densidad total de 3.87 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, calculamos el volumen específico. Sabemos que el volumen específico es la inversa de la densidad. Por lo tanto, el volumen específico, 1 sobre la densidad, 1 sobre 3.87, y tenemos el volumen específico de 0.2583 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, por la ecuación de continuidad, procedemos a hallar el flujo másico que circula por el sistema. Consideramos que este flujo másico es uniforme en todo el sistema, así que este no va a variar. Entonces tenemos que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad que nos da en el enunciado y por el área. Este área podemos calcular, como es una tobera, es una sección circular, pi cuartos por el diámetro, que es 12 centímetros al cuadrado, en este caso en metros. Entonces tenemos que el flujo másico es 6.56 kilogramos sobre segundo. Esta es la cantidad de flujo que va a circular por la tobera en todas las secciones. Esto es uniforme. Habiendo calculado todos los datos que restaban de la sección 1, procedemos al área crítica. Para esto vamos a utilizar las ecuaciones de la sección crítica que tenemos acá. Primero vamos a proceder a hallar la presión crítica. Entonces, de esta ecuación
tenemos que sacar esta presión crítica. Tenemos la presión 1, 2 es una constante, tenemos K que es 1.4, 1 es una constante, tenemos el número de Mach que hemos hallado, K tenemos y ya. En sí tenemos todos los componentes de la ecuación. Despejando la presión crítica, vemos que este que está dividiendo pasa a multiplicar. Tenemos acá presión 1, que es 500 kilopascales, por 2 más 1.4, que es la constante K, menos 1 por el número de Mach que hemos hallado al cuadrado, sobre la constante K más 1, todo esto en un exponente de K, que es 1.4, sobre K menos 1. Entonces, tenemos que la presión crítica es de 290.93 kilopascales. Entonces, en el área crítica tenemos este valor de la presión. Ahora procedemos a hallar la temperatura crítica. La temperatura crítica igual de la fórmula para el área crítica, despejamos esa temperatura crítica. Tenemos la temperatura número 1, 2 es una constante, tenemos K que también es constante, tenemos el número de Mach que ya hemos hallado y podemos encontrar la temperatura crítica. Entonces, tenemos que la temperatura 1 es 450, tenemos K que es 1.4, entonces procedemos a hallar la temperatura crítica que es 385.49 grados Kelvin. Ya tenemos dos propiedades en el área crítica. Hallando la tercera propiedad, podemos hallar la densidad crítica, tal como hicimos en la sección número 1. Podemos verlo acá. Podemos despejar de la ecuación de gases ideales, teniendo las otras dos propiedades. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos acá, la densidad crítica va a ser igual a la presión crítica que hemos hallado antes, por R, que va a ser constante, es la constante del aire, y por la temperatura crítica que acabamos de hallar. Entonces, reemplazando la presión siempre en pascales, 290.930 sobre R, que es 287, por la temperatura que hemos hallado, 385.49. Esto nos da un total de una densidad crítica de 2.629 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora vamos a proceder a hallar el volumen específico crítico, que sabemos que es la inversa de la densidad. Entonces tenemos 1 sobre la densidad crítica, 1 sobre 2.629, y nos da un total de 0.38028 metros cúbicos sobre kilogramo de volumen específico crítico. Ahora, nosotros vamos a proceder a hallar la velocidad. Entonces, conocemos de teoría que en el área crítica el número de Mach es igual a 1. Y para que esto sea igual a 1, las velocidades tendrían que ser iguales. Entonces, de la ecuación de continuidad podemos despejar esta velocidad, que sería igual a la velocidad para hallar el número de Mach. Entonces, teniendo esta igualdad, considerando y haciendo esta consideración, podemos hallar que esta velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de R por K por la temperatura crítica. R y K son constantes, que van a ser 1.4 y 287 respectivamente. Entonces, reemplazando 287 por 1.4 por la temperatura crítica que hallamos, 385.49, nos da un total de una velocidad crítica de 393.56 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en el área crítica. Esta también es una propiedad que tenemos que hallar. Ahora, para el cálculo del diámetro, ¿qué procedemos a hacer? De esta fórmula tenemos el flujo másico, que es constante, como habíamos dicho, en todas las secciones de la tobera. Tenemos la densidad crítica que hallamos antes, tenemos esta velocidad que acabamos de hallar acá, pi cuartos es una constante y podemos despejar el diámetro. Entonces, diámetro va a ser la raíz cuadrada de 4 veces flujo másico sobre la densidad por la velocidad crítica por pi. Entonces, reemplazando los datos, tenemos acá que nuestro diámetro crítico ha reducido, puesto que la consideración de tobera convergente y divergente es que viene de un diámetro grande, un diámetro más pequeño y vuelve a ser un diámetro grande. Entonces, aquí vemos que esto se cumple, un diámetro crítico de 8.51 centímetros. Entonces, esto nos quiere decir que el ejercicio va bien. Ahora, tomando en cuenta para la sección 2, tomamos en cuenta las relaciones entre la sección crítica y la sección 2 para obtener las propiedades, puesto que ya esta es una nueva parte de la tobera. Ahora,
tenemos esta presión crítica. Ahora queremos hallar esta presión número 2. Entonces, considerando la misma ecuación que utilizamos para la parte crítica, esta vez vamos a despejar la presión 2. Hacemos el despeje, las respectivas despejes algebraicos, y vemos que en primera instancia esta presión 2 ya nos las dieron en el enunciado, puesto que acá en el enunciado nos dice que se requiere llegar a una presión 2 de 100 kilopascales. Entonces ya lo tenemos, por lo que de esta ecuación para la segunda sección podemos ver y podemos hallar que presión crítica tenemos, presión 2 tenemos, K es constante y tenemos como dato. Acá igual se ve K que tenemos como dato, entonces la única incógnita sería el número de Mach en la sección 2, lo cual podemos despejar. Hacemos el despeje algebraico y vemos que el número de Mach es igual a la presión crítica, que es 290.930 pascales, sobre la presión 2, que es 100 kilopascales que se quiere llegar, convertido a pascales es 100.000, elevado a la constante K menos 1, 1.4 menos 1, sobre la constante K, 1.4, por K más 1, 1.4 más 1, menos 2, todo esto sobre K menos 1, 1.4 menos 1. Todo esto sale del despeje de la fórmula para la sección crítica. Entonces, aquí vemos que el M2, el número de Mach en la sección 2, es 1.21. Por ser mayor a 1, vemos que es un flujo supersónico, y es aquí donde entra el análisis de las consideraciones dadas para la tercera evaluación, puesto que aquí vamos analizando un fluido supersónico, que era lo requerido. Entonces vemos que va desde un fluido subsónico hasta un fluido supersónico. Entonces, habiendo obtenido el número de Mach, podemos hallar la temperatura 2. Igual, utilizando la ecuación de del área crítica, podemos despejar la temperatura 2, puesto que los demás datos ya tenemos. Tenemos temperatura crítica, tenemos K y tenemos número de Mach 2. Entonces, despejando la temperatura 2, tenemos que es la temperatura crítica sobre la relación y el reemplazo de datos de toda esta parte de la fórmula. Entonces, tenemos que es 385.49, que es la temperatura crítica, sobre 1.07, que sale de la relación de esta parte de la ecuación al reemplazar los datos. Entonces, tenemos que una temperatura 2 de 358.89 grados Kelvin. Habiendo hallado una segunda propiedad de la temperatura 2, ahora procedemos a hallar la velocidad en esta sección. Utilizando la misma fórmula para la velocidad, tenemos K, tenemos R, que son constantes del aire, y tenemos la temperatura 2 que acabamos de hallar. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que una velocidad 2 de 379.58 metros sobre segundo. Vemos que acá la velocidad es mayor, se ha incrementado. Bueno, acá de la ecuación del número de Mach despejamos la velocidad número 2. Entonces tenemos el número de Mach, tenemos esta velocidad que hemos hallado, despejamos esta V2. Entonces, sería igual al número de Mach por la velocidad hallada. 379.58 por 1.21, tenemos que la velocidad es de 459.29. Acá es donde vemos que se ha incrementado la velocidad. Ahora, para la sección 2, igual hallando de la ecuación de gases ideales, tenemos que la densidad, que es la masa sobre el volumen, va a ser igual a P2, que es la presión 2, que nos da en el enunciado de 100 kilopascales, por R, que es una constante, por T, que acabamos de hallar en esta parte. Entonces, tenemos 100 kilopascales convertidos a pascales, 100.000 sobre 287 por 358.59, que es esta velocidad que acabamos de, bueno, perdón, la temperatura que acabamos de hallar. Entonces nos da una densidad en la sección número 2 de 0.97 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, hallando el volumen específico, que sabemos que es la inversa de la densidad, tenemos que el volumen específico es 1 sobre 0.9716, un volumen específico de 1.029 metros cúbicos sobre kilogramo. Y por último vamos a calcular el diámetro en la sección número 2, en la sección de salida. Entonces, de la ecuación de continuidad tenemos la densidad 2, tenemos la velocidad 2 calculada en esta parte, y procedemos en el área a desglosar la fórmula. Pi cuartos por diámetro al cuadrado, diámetro 2 al cuadrado. Entonces lo que requerimos es el diámetro número 2. Haciendo el despeje respectivo, vemos que es 4 veces por el flujo másico, que como dijimos anteriormente es constante en toda la parte de la tobera, es 6.56 kilogramos sobre segundo,
sobre la densidad 2 por la velocidad 2 por pi. Entonces procedemos al reemplazo, 4 veces el flujo másico, 6.56 sobre densidad 2, 0.9716 por la velocidad 2, 459.19 por pi. Nos da un total del diámetro 2 de 13.68 centímetros. Nos dice que en esta parte el diámetro se elevó. Entonces, habiendo calculado todos los datos necesarios de la sección número 1, de la sección crítica y de la sección número 2, procedemos a realizar el esquema respectivo de nuestro ejercicio. Entonces, el esquema de la tobera, según los cálculos realizados, sería para una tobera convergente divergente. En una sección número 1 que tuvimos acá los datos en el enunciado, tenemos un diámetro 1 de 12 centímetros, una velocidad 1 de 400.89 metros sobre segundo, un número de Mach de 0.3748 que nos dice que es un flujo subsónico en esta sección, una temperatura de 450 grados Kelvin y una presión de 500 kilopascales. Procediendo a pasar a una sección crítica, un área crítica, vemos que el diámetro crítico es 8.51, se ha reducido. Vemos que acá la velocidad es 393.56, se mantuvo casi constante. El número de Mach en esta sección siempre va a ser 1, va a ser igual a la unidad, una temperatura crítica de 386.49 y una presión crítica de 290.93 kilopascales. Y finalmente vemos que el fluido pasa y llega a una sección número 2, donde es un flujo supersónico, porque acá el número de Mach es 1.21, un diámetro mayor de 13.68 centímetros, una velocidad de 378.58 y una temperatura de 358.89. Vemos que la presión rebajó 100 kilopascales. Debemos aclarar que acá la velocidad de entrada para el ejercicio era de 150, bueno, es de 150 metros sobre segundo. Y vemos que la velocidad de salida es de 459.29. Entonces, la velocidad de entrada tuvo un cambio radical hacia la sección de salida, puesto que se elevó, casi se triplicó. Esto es lo que hace que el fluido sea supersónico en esta parte del ejercicio. Bueno, ahora procedemos a eh, dar un poquito las aplicaciones que tienen las toberas dentro del área mecánica, puesto que terminamos de resolver el ejercicio. Para eso tenemos que tener una base de historia acerca de las toberas. Vemos que la tobera y su uso en sus distintos tipos de flujo, flujo supersónico, flujo sónico, flujo subsónico, flujo hipersónico, nació del análisis de Gustave de Laval, que era un físico dedicado al análisis de las toberas bajo el número de Mach, que si es igual a la unidad, si es menor a la unidad o si es mayor a la unidad para clasificar en los distintos tipos de flujo. Bueno, los tipos de tobera cuando se utilizan. Tenemos distintos tipos de tobera. Las toberas de presión y las toberas de cono macizo. Estas toberas de presión son las que generalmente se utilizan en mayor cantidad y estas son las que analizamos anteriormente. Bueno, acá podemos ver unas fotografías de los tipos de aplicaciones. Acá está la tobera convergente y divergente. Podemos aplicarla en turbinas de gas, podemos aplicarla en el sector aeroespacial para la parte mecánica, podemos aplicarla en el sector de la hidráulica y en el sector para las turbinas. Entonces, acá haciendo referencia a las aplicaciones, podemos ver que las toberas convergentes o convergentes divergentes se encuentran en numerosas aplicaciones de la ingeniería, inclusive en las turbinas de gas y vapor, que es el área mecánica que se estudia en máquinas térmicas 3, por lo cual yo decidí realizar este tipo de tobera puesto a la aplicación que ya se tuvo antes. Y los sistemas de propulsión. Papi. Bueno, después de esa breve corte, podemos ver que también se utiliza en los sistemas de propulsión de aviones, en las naves espaciales y en sopladores industriales de viento y de fuego. Esto también es requerido y bueno referido a la parte de las turbinas de gas, turbinas eólicas, en la parte espacial. Bueno, esto sería la explicación del ejercicio y de las aplicaciones que se
dan a las toberas en la parte de la mecánica.